¿Qué tenía que haber dicho la Procuraduría? Hablar con el Contralor, coger un telefonito nomás, llamar al Contralor y decirle, oye, estás con problemas con Flopec, tengo que hacer un control de legalidad, así es que aguántate un tema, ya te mando mi informe, dame unos 15 días y lo tienes al informe en la mano. Eso es coordinar acciones. No es que me quedo mudo, porque ya la Contraloría emitió un informe. ¿En qué parte del derecho público dice eso? ¿En qué parte? ¿En qué parte dice eso? Porque en derecho público solamente se hace lo que está escrito. Y lo que está escrito tiene que estar en función de las normas. Porque con un manual de por allá abajo, no es que van a cambiar el sentido de la ley ni el sentido de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación? El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. Esa es la consecuencia jurídica. Es la consecuencia jurídica. El no haber solicitado el dictamen de la Procuraduría para incluir una cláusula de solución de controversias, una cláusula arbitral, conlleva la nulidad del convenio arbitral o de la cláusula arbitral. Entonces, ¿qué no sabe esto el procurador? Y esto lo dijo en plena Asamblea Nacional, en plena Comisión de Fiscalización, que no hay consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la nulidad del convenio arbitral. Porque le preguntan que por qué no ha denunciado las irregularidades. Dice que la Procuraduría no es la encargada de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado y que no es obligación presentar denuncias a la Fiscalía General del Estado porque ya Flopec lo hizo. Pero cuando uno analiza el comportamiento de Salvador, cuando le ha dado la gana, se ha metido en lo que ha querido, se ha metido, ha tenido protagonismo en varios casos de juicios se han llevado a cabo con gente del gobierno anterior, contra gente del gobierno tras anterior, y haya estado Íñigo Salvador de frente, apersonándose, incluso excediéndose en sus competencias, con tal de aparecer como victimario allí. La Constitución de la República, primero tenemos que hacer una introducción. La Constitución de la República, según el artículo 424 y 425 de la Constitución, es la norma suprema, prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico y cualquier norma de cualquier género que se oponga a la Constitución carece de eficacia jurídica. Esto lo digo porque se alegan instructivos, manuales y una cantidad de cosas que no pueden estar contra la Constitución. Entonces, pueden haber dictado manuales, instructivos y una cantidad de vainas más. Un acuerdo del 020 de la Contraloría, que ya lo vamos a analizar. Pero eso no tiene ninguna eficacia jurídica porque la Constitución es la Constitución y prevalece. Y en el artículo 425 de la Constitución se señala el orden jerárquico de aplicación de las leyes. Y cuando se señala el orden jerárquico de aplicación de las leyes, está clarísimo que la Constitución prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico. Y tanto que en la lista que se señala están la Constitución, porque es una pirámide, en la cabeza está la Constitución. Luego vienen los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos. Miren dónde están los acuerdos. Por allá abajo están los acuerdos. Y las resoluciones y los demás actos de decisiones de los poderes públicos. Entonces, vamos viendo la Constitución y también las leyes, pero siempre partiendo del concepto que la Constitución prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. El artículo 237 de la Constitución dice que corresponde al Procurador General de Estado, además de las funciones que determine la ley, el numeral 2, el patrocinio del Estado, él es el abogado del Estado. Pero después, cuando analicemos el comportamiento de Íñigo Salvador, del ex procurador y del actual procurador, sucede que para ellos no existe la Constitución. El patrocinio del Estado y de sus instituciones. Luego viene el numeral 4, el asesoramiento legal, la absolución de consultas, pero me voy a concentrar en el numeral 4. Competencia y función de la Procuraduría General de Estado. Controlar, con sujeción a la ley, los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Está clarísimo. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. O sea, no puede decir, yo no hago este control salvo que me lo pidan. Ya lo vamos a ver.
ya vamos a ver la calidad y la clase de órganos de funcionarios que están a cargo de los órganos de control del Ecuador, que para eso están allí. Porque la gente no va a decir, pero ¿cómo nombraron a este tipo? No, es que para eso lo nombraron, para que no controle nada. Luego dice la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que el procurador tiene a su cargo supervisar el cumplimiento de los contratos, supervisar el cumplimiento de los contratos y proponer o adoptar con este fin las acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público. Entonces, no nos olvidemos, controlar la ejecución de los actos y contratos, Constitución, supervisar el cumplimiento de los contratos. O sea, no es que si me hacen conocer, entonces yo me pronuncio. Luego dice... Doctor, solo discúlpeme que le interrumpa, pero entonces esto es de carácter obligatorio de todos los contratos. Pero claro, o sea, él no puede decir, este lo reviso y este no, y este me han pedido y este no. Ya lo vamos a ver. Todo lo que dijo el procurador Íñigo Salvador y lo que dijo Juan Carlos Larrea. Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Estado. El Procurador General de Estado podrá solicitar de las autoridades, funcionarios, organismos, entidades o dependencias del sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieran adoptado con violación de la Constitución Política de la República o de la ley. Los contratos de Amazonas Tanker violan la ley. Entonces, ya lo vamos a ver. Pero existe también la ley de arbitraje y mediación. Y entonces, dentro de lo que manda la ley de arbitraje y mediación, en el artículo 4, dice que, además de cumplir, para las diferentes entidades que conforman el sector público, para que las diferentes entidades del sector público puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta ley, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos adicionales. Entonces dice, pactar un convenio arbitral con anterioridad al surgimiento de la controversia. En caso de que se quisiera firmar el convenio de una vez surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General de Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento. Obligatorio cumplimiento. No podía Flopec pactar un convenio arbitral que va a someter el arbitraje, según las leyes de Nueva York, a un arbitraje que no está definido. Entonces esto es gravísimo. Y luego dice, esto es la pepa de este análisis. Dice, el incumplimiento de los requisitos señalados, viene todo esto, o sea, entre ellos el dictamen, que no se ha pedido el dictamen del Procurador General. El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. Acarreará la nulidad del convenio arbitral. Y nos sale diciendo el Procurador Larrea, el actual Procurador, nos sale diciendo que esta nulidad tendrá que declararla el Tribunal Arbitral, al que tendrá que irse cualquier decisión sobre este tema. O sea, ¿cómo nos vamos a someter a un tribunal arbitral que no ha sido aprobado por el Procurador General del Estado, que debía haberlo conocido y aprobado? Y sucede que el tribunal sí va a existir cuando no tiene legitimidad, ni tiene forma de que este tribunal pueda existir desde un punto de vista jurídico, y que ese tribunal sea el que resuelva sobre si es nulo o no el convenio arbitral, cuando esta nulidad deviene de la ley cuando dice que si no se ha pedido el dictamen obligatorio del procurador, sencillamente el convenio arbitral o la cláusula arbitral, como quiera llamárselo, es nulo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego dice, en el instructivo de la Procuraduría General del Estado, esto es importante ver porque ni siquiera parece que los dos procuradores parece que ni siquiera leen la normativa interna de la Procuraduría, que también tiene que someterse a la ley y a la Constitución. Y se emitió la resolución 122, que está vigente este instructivo de arbitraje internacional e internacional. Está vigente y está publicado la resolución 122 en el registro oficial 254, 27 de mayo del 2014. Y está vigente. ¿Qué dice este instructivo en el artículo 1? Las instituciones detalladas en el artículo 225 de la Constitución requerirán de la autorización del Procurador General del Estado en forma previa al sometimiento a arbitraje, ley y jurisdicción extranjeras en los siguientes casos.
en los contratos derivados de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, con inclusión de aquellos regulados bajo régimen especial, contratos financiados con préstamos y cooperación internacional y contratos realizados según procedimientos especiales de ese cuerpo legal. O sea, en concreto, la cláusula arbitral es de cumplimiento obligatorio, siempre es de dictamen obligatorio por parte del procurador para que ésta tenga vigencia, para que ésta tenga vida jurídica, porque si se incumple con este requisito, que es una solemnidad sustancial, no es un tema de cualquier tipo de cumplimiento. O sea, esta es una solemnidad sustancial. Entonces sucede que lo dicho por el Procurador General del Estado no tiene el menor asidero jurídico. Y entonces ahora sí, con esta introducción, vamos a ver todo lo que dijo el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Dijo que le solicitaron a la Procuraduría General del Estado el control de legalidad, pero que no enviaron la documentación anexa a Flopec, por lo que se pidió la información a Flopec, quien ya no contestó. Y dice que después la Procuraduría General del Estado revisó que la Contraloría General del Estado había ya emitido el informe del examen especial a los contratos de Flopec con fecha 5 de noviembre y que, cumpliendo un manual de procedimientos internos, la Procuraduría se abstuvo de seguir conociendo el tema. Si es norma constitucional obligatoria, y es obligatorio el tema de la ley, incluso de que él tiene que estar ejerciendo el control de legalidad, artículo 237 de la Constitución. O sea, ¿cómo así interpreta el procurador? Que como la Contraloría ya hizo un informe, él no tiene nada que ver con el tema. O sea, él deja de ser el abogado del Estado, deja de tener el patrocinio del Estado y deja de cumplir con su prerrogativa, que es lo más importante. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿de qué estamos hablando? Y alega respecto de esto lo siguiente. Dice que esto calza con el artículo 126 de la Constitución, lo cual no es cierto y lo vamos a ver. El artículo 126 de la Constitución dice: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. A ver, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Pero si son las competencias que en el artículo 137 y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado le otorgan al Procurador General del Estado. Entonces, ¿de qué está hablando? Y luego dice, este artículo de la Constitución: tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Tendrán el deber de coordinar acciones. ¿Qué tenía que haber hecho la Procuraduría? Hablar con el Contralor, coger un telefonito nomás, llamar al Contralor y decirle: oye, estás con problemas con Flopec, tengo que hacer un control de legalidad, así es que aguántate un tema, ya te mando mi informe, dame unos 15 días y lo tienes al informe en la mano. Eso es coordinar acciones. No es que me quedo mudo porque ya la Contraloría emitió informe. ¿En qué parte del derecho público dice eso? ¿En qué parte? ¿En qué parte dice eso? Porque en derecho público solamente se hace lo que está escrito. Y lo que está escrito tiene que estar en función de las normas. Porque con un manual de por allá abajo, no es que van a cambiar el sentido de la ley ni el sentido de la Constitución. Entonces, esto es terrible lo que declara Íñigo Salvador. Y luego dice: la ley no establece una consecuencia jurídica por no haberse solicitado la aprobación del arbitraje por parte de la Procuraduría, por parte de la Procuraduría General del Estado. Lo acabo de leer. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación? El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral. Esa es la consecuencia jurídica. Es la consecuencia jurídica. El no haber solicitado el dictamen de la Procuraduría para incluir una cláusula de solución de controversias, una cláusula arbitral, conlleva la nulidad del convenio arbitral o de la cláusula arbitral. Entonces, ¿qué no sabe esto el procurador? Y esto lo dijo en plena Asamblea Nacional, en plena Comisión de Fiscalización, que no hay consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la nulidad del convenio arbitral, por mandato del artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Luego dice que no tiene sentido. Esto suena lógico ante una persona que no conozca derecho.
No tiene sentido hacer 2 veces el análisis de legalidad si la Contraloría ya lo hizo. O sea, pero es la competencia de la Procuraduría General del Estado. Competencia expresa. Competencia que está redactada en el artículo 237 de la Constitución. Entonces, o sea, un lavatorio de manos. Yo no me meto en el lío, pero sí se meten pavadas, pero no me meto en este lío, porque mejor que no me quemen las manos. Y luego dice que el informe del examen especial, la Contraloría General del Estado ya lo circuló y está copiado a la Fiscalía, porque le preguntan que por qué no ha denunciado las irregularidades. Dice que la Procuraduría no es la encargada de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado y que no es obligación presentar denuncias a la Fiscalía General del Estado porque ya Flopec lo hizo. Pero cuando uno analiza el comportamiento de Salvador, cuando le ha dado la gana, se ha metido en lo que ha querido, se ha metido, ha tenido protagonismo en varios casos de juicios se han llevado a cabo con gente del gobierno anterior, contra gente del gobierno tras anterior, y haya estado Íñigo Salvador de frente, apersonándose, incluso excediéndose en sus competencias, con tal de aparecer como victimario allí. Y ha estado allí. Y aquí, que no es la encargada de presentar denuncias, yo mejor no digo nada, yo mejor me retiro. ¿Cuál ha sido el papel de él? Luego dice que recibió de Flopec en septiembre de 2021 una solicitud de revisión del contrato con Amazonas Tanker, pero que se abstuvieron de hacerlo dado que la Contraloría ya había realizado un examen especial sobre el tema. Entonces, hay un tema que es importante. Dice, no he revisado los contratos, pero sí lo que dice la Constitución de la República, que la tengo aquí delante mío, dice, funciones del Procurador General del Estado, controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Y dice que no ha revisado los contratos, porque no es competencia de revisar todos los contratos. Que hay muchos contratos, digo, que nunca son revisados por nadie. O sea, hay muchos contratos que la Procuraduría General del Estado incumple con la norma constitucional del artículo 137. Yo espero que estas cosas me estén oyendo los asambleístas, porque esto no pueden dejar pasar. Tenemos un procurador que no funge como abogado del Estado, sino que funge como una persona que le vale un comino al país. Luego dijo, esto Doctor, fue... permítame hacerle una pregunta solamente para tenerlo más claro, discúlpeme que lo interrumpa, pero la Procuraduría debería efectuar este control de legalidad en estos contratos, aun cuando ya la Contraloría había iniciado un examen especial. Quiero conocer cuál es ese control de legalidad, qué es ese control de legalidad, si es algo similar al examen especial de que efectúa la Contraloría. ¿Por qué? Porque también decía Íñigo Salvador que ellos solo están encargados de revisar las cláusulas arbitrales internacionales, más no el resto del contrato. Entonces, yo aquí tengo una confusión por lo que menciona Íñigo Salvador. Solo quiero entender. A ver, lo que él dice que sobre esto ya actuó la Contraloría. A ver, la Contraloría también hace un análisis de los aspectos jurídicos, económicos, financieros, técnicos y de riesgo. Es lo que hace la Contraloría. Pero eso no obsta que el procurador cumpla con su obligación que emana de la Constitución de la República, de que él tiene que hacer el control de legalidad con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Él no puede renunciar a esa competencia y él no puede discutir si renuncia o no renuncia. Él tiene que cumplir con ese control de legalidad. Entonces, él no está para interpretar la Constitución, él no está para decir esto sí y esto no. Y si tiene algún problema con la Constitución, tramite alguna petición o de interpretación ante la Corte Constitucional, que es la única que puede interpretar la Constitución. Pero no venga, o sea, él aparece como que él es el que decide qué sí y qué no. ¿Qué pasó, pues? Luego dice, esto fue grave cuando dijo, la Procuraduría no podía saber que esto iba a generar juicio político al presidente Lasso. O sea, si él tiene que hacer control de legalidad, sea que esto demane en un juicio político al presidente de la República o no, pues, tiene que hacer la Procuraduría. La Procuraduría dice no tiene atribución constitucional ni legal de pronunciarse sobre la terminación de un contrato. O sea, mudos. Si ven que ha habido violación de la ley, si del control de legalidad que se efectúa sobre actos y contratos nace o aparece algún vicio
que traiga consigo la terminación de un contrato unilateral. ¿Qué tiene que hacer el abogado del Estado, que viene a ser el abogado también de las empresas públicas? ¿Qué tiene que hacer? Recomendar la terminación unilateral. O sea, ¿qué pasó? La Constitución le dice que haga control de legalidad y él interpreta que puede hacer control de legalidad, pero no puede sugerir sobre la terminación de un contrato, solo porque ve que hay la papa caliente del caso Plopeque. O sea, ¿qué procurador tuvimos? Entonces, bien, es un tema grave lo que está pasando. Doctor, sobre la terminación del contrato unilateralmente, por esta cláusula de renovación automática, ¿no se comprometía recursos públicos? Y si es que esto tenía que ser tratado, que tenía que revisarse el arbitraje internacional. Pero no solamente eso, de hecho le doy la razón a lo que usted dice, pero aparte de eso, el tema es grave. Mire, los contratos que hoy están vigentes, fueron contratos firmados sin estudios económicos, técnicos, financieros, legales y de riesgo. Sí, sin cumplir con los parámetros que se establece para que puedan ser autorizados. Y sin contar con la aprobación del directorio. Lo dice el mismo Contralor y la misma gente de la Contraloría. Sin que se haya contado con la aprobación del directorio. Entonces viene el tema. O sea, esos contratos son legales. No solamente que fueron contratos firmados en 2020 y ahí terminó. Esos son los contratos que fueron heredados y que hoy se siguen ejecutando. Porque son contratos de tracto sucesivo y en esto les falta un poquito de pilas a los asambleístas que están tras la censura de Lazo para explicar esto del contrato de tracto sucesivo, que no es que el contrato termina con la firma, sino que en la medida en que se va ejecutando son responsables todos los funcionarios que van ejecutando ese contrato, si ese contrato causa perjuicio o es inconveniente para los intereses del país. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.